En la temporada 3 del increíble mundo de Gumball conocimos al vacío, una aparente dimensión a la cual se van los objetos que se consideran innecesarios o que no tienen nada que ofrecer para el programa. Todo este tiempo hemos creído que el vacío es una dimensión ajena a Elmore y que solo es posible acceder a ella mediante aberturas en el mundo, pero hoy estoy aquí para demostrarte que esto es falso y que nada en el increíble mundo de Gumball es real y que todo se trata de un simple escenario creado por el vacío. Si quieres saber más, ponte cómodo y sube el volumen que estás viendo Heroes World. Antes de empezar, debo preguntarte, ¿sabes cuál es la primicia original del increíble mundo de Gumball? ¿O alguna vez te has preguntado por qué dentro de la serie conviven personajes con diferentes estilos de animación? Algo así parece ser imposible. Sin embargo, tiene una explicación. Ben Bokelet, el creador del programa, hace más de 2 años, reveló que todo esto es porque los personajes no fueron creados para la serie. Cartoon Network lo había contratado para sus oficinas en Europa y una vez allí, le dieron la oportunidad a él y a los demás empleados para crear sus ideas animadas. Antes de eso, Ben estuvo trabajando en varios proyectos, principalmente comerciales, en donde tuvo que crear varios personajes animados, desde personajes 2D, 3D estilizado, 3D realista y hasta stop motion. Lastimosamente, algunos de sus personajes fueron descartados de los proyectos y nunca vieron la luz, pero Ben siempre adoró a sus personajes y guardó sus diseños. Cuando Cartoon Network le dio la oportunidad de presentar su serie animada, él tuvo la idea de alinear a todos sus personajes en un plano, y le gustó la idea de un espectáculo sin unidad gráfica, así que los puso a todos en el patio de una escuela y le encantó el resultado. Por lo que en base a ello, decidió crear un programa sobre una escuela para remediar los defectos de los personajes desafortunados que fueron descartados de varios proyectos y que vivieran en el mundo real. Así que realizó el piloto que estás viendo en pantalla, donde podemos ver a todos los personajes que él creó y la escuela en la que estarían. Así también podemos ver primeras versiones de cada personaje. Y cuando lo presentó al encargado del estudio, quien era Daniel Lennart, él le dijo que la idea de una escuela correctiva sonaba muy triste y que no era bueno hacer bromas sobre eso. Sin embargo, le gustó cómo lucía todo, así que lo invitó a modificar algunas cosas, pero manteniendo parte de la idea original. Y aquí es donde la teoría comienza. Antes de que todo el universo del increíble mundo de Gumball existiera, no había nada, solo era estética. Un espacio vacío de televisión esperando a ser habitado. A esta dimensión sin nada es donde se iba todo aquel personaje descartado y tirado a la basura después de no ser aceptado en un proyecto. Es decir, esta dimensión era como un bote de basura que se llenó de personajes menospreciados que nunca fueron queridos. Esta dimensión tenía mente propia y al percatarse de que se encontraba llena de un montón de personajes, donde otros vieron basura, esta entidad vio oro. Así que con los recursos que tenía dentro de ella, creó toda una ciudad de mentira en donde los personajes que ella consideraba interesantes pudieran vivir y tener aventuras, escogiendo como protagonistas a Gumball y Darwin. Esta entidad les dio memorias, personalidades y toda una vida a cada uno de los personajes, para que todos piensen que siempre han vivido una vida y no se percaten de que en realidad solo son parte de un programa de televisión. En este punto de la teoría debemos tomar en cuenta que ahora el vacío se divide en 2 partes, la parte en donde solo hay estática y la parte en la que está la escenografía y ocurre todo el programa. El vacío intenta hacer su mundo lo más interesante y atractivo posible para que su show sea todo un éxito, y así mantenerse vivo por demasiado tiempo. Por lo que cuando el vacío se percata de que alguno de sus personajes no está ofreciendo algo o simplemente es aburrido, lo elimina del show para llevarlo nuevamente a donde no hay nada. Tal fue el caso de Rob y de Molly, o si quieres perturbarte un poco más, esto también le ocurrió al Darwin del piloto. Sin embargo, esto no afecta solo a los personajes, sino también a los objetos o escenarios que el mismo vacío considera innecesarios, como fue el caso de los saxofones, la primera escuela que vimos en el piloto, Janice, quien fue la banda del Señor Pequeño, e incluso a Plutón, quien al dejar de ser considerado un planeta, perdió importancia para el vacío, por lo que fue borrado del show. Sin embargo, a pesar de que el vacío puede modificar todo su universo a su favor y su beneficio, lo que no puede hacer es controlar a sus personajes. Gumball y Darwin tienen mente propia y el vacío no tiene la capacidad de controlar sus mentes ni hacer que hagan lo que él quiere, pero lo que sí puede hacer es manipular su propio universo para tentar a los personajes a que tengan aventuras. El propósito del vacío es hacer que Gumball y Darwin tengan toda clase de aventuras extrovertidas para poder entretener a los espectadores y poder tener más episodios de su serie. Es por eso que el mundo siempre los pone en las situaciones más locas, ya que con esto se pueden crear historias interesantes, y el vacío seguiría existiendo por más tiempo.
Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando Gumball y Darwin están cansados de tener aventuras todos los días en donde ponen en riesgo sus vidas? La respuesta a esto la encontramos en el episodio Los vegetales. En este episodio, Gumball le dice a Darwin que todos los días las situaciones pequeñas se terminan convirtiendo en situaciones de vida o muerte, y que ya está harto de eso. Gumball dice esto sin saber que esto es realizado intencionalmente por el vacío, para hacerlos tener grandes aventuras. Así que una vez harto y decidido, Gumball agrega que ese día, pase lo que pase, no harán absolutamente nada, y que se dedicarán únicamente a estar todo el día tirados en el sofá, sin tener ninguna clase de aventura. Darwin está de acuerdo y el plan comienza. Una vez acostados en el sofá, el vacío se percata de lo que están haciendo y no lo puede permitir, puesto que sin Gumball y Darwin haciendo algo interesante, los espectadores se cambiarán de programa, así que les manda su primera aventura. El teléfono suena y los protagonistas no le hacen caso, por lo que el primer plan del vacío fracasa. En ese momento podemos ver una extraña vibración y el teléfono deja de sonar, a lo que un personaje toca la ventana de la casa y les dice que hay un meteorito por impactar en ella. Pero una vez más, Gumball y Darwin lo ignoran, a lo que el mundo vuelve a vibrar. Y ahora vemos el meteorito impactado en la casa, a lo que otra vez deciden ignorarlo y el mundo vibra de nuevo. Ahora parecen estar en un apocalipsis, pero lo mismo se vuelve a repetir, y vemos cómo pasan un montón de situaciones extrañas hasta un punto en el que Gumball resulta estar casado con una princesa alienígena, la cual va a tener un bebé de él. Una vez más, deciden ignorarlo y todo parece volver a la normalidad. Lo único que hay de diferente esta vez es que ahora hay un tipo extraño en la casa, el cual les pregunta si no tienen alguna duda de cómo llegó él ahí, a lo que Gumball y Darwin le dicen que no. Todo esto que acaba de pasar fue producto del vacío. Cada vez que el mundo vibraba, era el vacío modificándolo para hacer que Gumball y Darwin tuvieran una aventura. Pero al ver que no funcionaba, el vacío lo volvió a intentar una y otra vez, pero no lograba conseguir nada. Así que restauró todo el mundo y metió a un desconocido en la casa para que los protagonistas se espantaran, pero tampoco funcionó, por lo que mejor pensó en otro plan. Al ser la televisión el único entretenimiento que motivaba a Gumball estar en el sofá, el vacío cancela la transmisión de su programa favorito para transmitir un documental y aburrirlos. El primer paso de su plan funciona y los dos se aburren, por lo que Gumball decide tomar el control para cambiar de canal, pero el vacío no se lo permite. Cada vez que Gumball quiere tomar el control, el vacío modificando el mundo hace que cosas pasen por la ventana, para así alejar el control de Gumball, pero este último no se rinde y usa un gancho para intentar tomarlo, y aquí es donde ocurre una de las cosas más interesantes del episodio. Por primera vez en la serie, podemos ver cómo una de las escenografías se cae, dando a entender que todo ese mundo siempre ha estado en el vacío y que algunas de las cosas no son reales, sino simples escenografías para disfrazar el vacío y hacerles creer a los personajes que están en un mundo real. Todo esto sucede debido a que el vacío se enfurece e intenta llamar la atención de los protagonistas directamente, pero estos lo vuelven a ignorar y solo se molestan por no poder agarrar el control. Detrás de tantos intentos fallidos por el vacío, como un demonio, un repartidor de comida y destruir la tele con un rayo, el vacío ataca directamente a los personajes, transformando el sillón en otra escenografía, para que no se puedan sentar y subiendo la temperatura para derretirlos. Pero a los personajes de nuevo parecen no importarles, por lo que el vacío acude a su último plan. Después de que todos sus planes fueron un fracaso, el vacío decide meterse con un punto débil para los protagonistas, su familia. El vacío se las ingenia para hacer que la familia Watterson esté al borde de un puente incompleto, haciendo así que finalmente Gumball y Darwin salgan de su casa para ayudar a su familia. Creo que en este punto nos podemos ir dando una idea de lo malvada y ambiciosa que puede llegar a ser esta entidad, con tal de lograr su propósito. Pero la cosa más interesante sucede sin duda al final del episodio, en donde un ente se comunica directamente con los personajes. Este mensaje viene del futuro. Las cosas extrañas que han pasado hoy fueron por una razón, y todo esto fue obra de... ¡Santo cielo, Darwin! Cuando la entidad nota que a los personajes no les importa, lo único que dice es olvídenlo. En este punto, parece ser obvio que fue el vacío quien se comunicó directamente con ellos, pero si aún tienen dudas, solo hay necesidad de fijarse muy bien en la televisión para descubrir quién era el mensajero. Pero un momento, ¿que no había sido destruida anteriormente por un rayo? Ahora que hemos llegado a esta parte del video, supongo que ya es obvio que todo el mundo de los personajes se encuentra dentro del vacío y que gran parte de él no es real. Pero, ¿hay alguna otra prueba de esto? La respuesta es un sí. En el primer episodio donde se presenta el vacío, podemos ver un punto de la escenografía en donde hay un error, y se da a entender que todas esas casas en realidad se tratan de una manta que esconde el vacío, y es por este mismo lugar por donde fácilmente se puede acceder a este.
Otro episodio en donde Gumball y Darwin descubren otra entrada al vacío es en el episodio La Recopilación, en donde al hacer un grito tan agudo fueron capaces de romper la barrera de su mundo y el vacío, pero el vacío rápidamente arregla esto y lo devuelve a la normalidad. Pero la prueba más obvia y que hará que dejes de tener dudas en esta teoría se presentó en el episodio La Señal. En este episodio parece ser que el vacío está teniendo algunas interferencias o simplemente se está divirtiendo con los personajes, pues cada vez que Gumball intenta decirle algo a Darwin, el vacío lo distorsiona todo para que estos personajes discutan. En este episodio suceden demasiadas cosas extrañas causadas por el vacío. Por ejemplo, en algún punto del episodio, Darwin se distorsiona de una manera perturbadora. Partes del episodio se saltan, el padre de Gumball comienza a tener errores e incluso la señal del episodio se cruza con otros programas de televisión y comienzan a afectar al universo de la serie. Pero la revelación clave aquí ocurre al final del episodio. Cuando Gumball y Darwin están en el centro comercial, ambos se enteran gracias a las noticias que Elmore está teniendo problemas en las transmisiones satelitales, pero que se encuentran trabajando en ello. Al enterarse de esto, Gumball se cuestiona el por qué esto le está afectando a ellos, a lo que el vacío los interrumpe cortando la señal. Y cuando esta vuelve a la normalidad, Darwin y Gumball tienen la siguiente conversación. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Si lo que pasa en la tele nos afecta a nosotros, eso significa que estamos... Luego fuimos a casa y todo salió bien. Luego que otro error en la señal los lleva a todos al desayuno, los Watterson se ponen a hablar sobre la aventura como si nada, mientras que Gumball y Darwin sonríen nerviosamente a la hora de saber que probablemente se encuentran en un programa de televisión, y que a lo mejor solo se tratan de unas simples marionetas para una entidad desconocida para ellos. Sin embargo, el vacío termina con el episodio antes de que Gumball y Darwin puedan llegar a una conclusión, ocasionando que para el episodio siguiente ellos ya no recuerden nada de lo sucedido y ya no le toman importancia. Lo que pudimos ver en este episodio se podría tratar de un método de diversión para el vacío, pues empezando con esta teoría, les dije que aunque el vacío no puede controlar directamente la mente de los personajes, lo que sí puede hacer es intentar manipular las leyes de su mundo para lograr su propósito. Entonces, lo que estuvo haciendo en este episodio es manipular la señal para ocasionar conflictos entre los protagonistas, lo cual logró conseguir. Tal vez lo hizo por aburrimiento o simplemente para crear un episodio gracioso e interesante donde los protagonistas se pelearan, pero sin duda es el final de este episodio lo que podría confirmar esta teoría, al básicamente confirmarnos que el universo de Elmore es falso y que todo es creado artificialmente para crear un programa de televisión. Ahora te estarás preguntando, ¿y si el vacío es tan poderoso y puede modificar su mundo, por qué no utiliza ese poder para obligar a Gumball y Darwin a tener aventuras? Anteriormente les dije que el vacío tiene poder sobre el mundo que él creó, mas no tiene poder en la mente de sus personajes. El vacío tiene que convencer a todos de que están en un mundo real y no puede hacerles saber que son parte de un programa de televisión, puesto que estos probablemente se traumarían o se negarían a seguir con el show, lo que acabaría con un inminente fin para el programa. Acabamos de ver cómo en el episodio de La Señal, Gumball y Darwin quedaron traumados al descubrir que son parte de un programa de televisión, pero el vacío, de alguna forma u otra, cortando la señal, logró conseguir que al final ya no le dieran importancia y lo terminaran olvidando. Sin embargo, hay algo que no me termina de convencer de todo respecto al control que el vacío puede tener con los personajes, pues cuando estos dejan de salir en pantalla es como si se pausaran. La primera vez que vimos esto fue en el episodio de El Trabajo. En este capítulo hay una escena en la cual Gumball y Darwin le entregan una pizza a los bananas, pero cuando cierran la puerta y estos dejan de salir en pantalla, Gumball se asoma por la ventanilla de la puerta y podemos ver cómo estos comienzan a dejar de moverse lentamente, a un punto en el que se pausan. La segunda vez que vimos esto fue en el episodio de El Vacío, en la parte cuando entran a este y finalmente encuentran a Molly. Podemos ver cómo ella está pausada, hasta que es tocada por los protagonistas. No puedo tener un conocimiento preciso de qué personajes son los que se pausan y cuáles no, ni el por qué lo hacen, pero creo que esto era importante mencionarlo. Otra posible participación obvia que tuvo el vacío en la serie fue en el episodio que mencioné anteriormente llamado El Trabajo. En este episodio, Richard encuentra un trabajo, lo cual al parecer molesta al vacío, puesto que él puso a Richard en la serie para ser un personaje desobligado y cumplir con tal papel. Al Richard no cumplir con su función, el mundo de Elmore comienza a volverse caótico, e incluso se abre un portal que comienza a abducir elementos de la serie. En este punto, creo que no es necesario decir quién es la entidad que causó todo este desastre ni a dónde conducía ese portal, puesto que ya lo deberías de saber. Al final, cuando Richard es despedido, todo vuelve a la normalidad, puesto que el vacío ya no tiene nada de qué preocuparse, ya que Richard volverá a asumir el papel que le corresponde. Ahora bien, la teoría llega hasta aquí, y antes de hacer este video se la presenté a varias personas para que me dijeran qué dudas o cosas extrañas se encontraban en ella, y a continuación las responderé.
Lo primero que me preguntaron fue, si el vacío es tan poderoso, ¿por qué permitió que Gumball y Darwin pudieran entrar en la zona estática y rescatar a Molly y a Rob de ahí? Mi teoría respecto a esto es que el vacío no es perfecto de todo. Como vemos, él consumió a Molly y luego eliminó todo lo que había de ella del mundo. Sin embargo, dejó rastros. Tales rastros condujeron a Gumball y Darwin a una abertura que los permitió entrar en la zona estática. Por lo que esto quiere decir que el vacío no lo permitió, simplemente cometió un error y lo intentó arreglar, pues en el mismo episodio podemos ver cómo la abertura se comienza a cerrar. Y si ahora tu pregunta es, ¿y si Rob logró escapar del vacío? ¿Por qué el vacío no lo borró de nuevo? La respuesta es sencilla. Tal y como se explicó en el episodio El Donadie, al salir del vacío, Rob sufrió una transformación. Tal transformación lo volvió un personaje más interesante y por lo tanto, el vacío vio potencial en él para que se pudiera quedar en la serie. Y no se equivocó, pues se terminó convirtiendo en uno de los máximos enemigos de Gumball. Sin embargo, y como vimos en el episodio de la Inquisición, Rob, al ya estar consciente de que todo se trata de una serie de televisión, intentó transformar a los personajes en humanos para escapar del vacío y poder librarse de él. Sin embargo, el plan le salió mal, y el vacío lo vio como un peligro para su serie y para sus personajes, por lo que lo volvió a borrar, ya que casi lo hace perder a bastantes de sus protagonistas. Otra de la pregunta es, ¿por qué en la pintura de Banana Bárbara podemos ver que el vacío está consumiendo a toda la ciudad? La respuesta a esto es un poco más compleja, pero la intentaré resolver. Hemos visto que el vacío ha consumido a Rob, un personaje el cual Gumball le tenía aprecio y viceversa. Es posible que al igual que con Molly, Gumball se percate de que algo le hace falta, y a partir de eso termine recordando a Rob, lo que ocasionaría que Gumball hiciera su investigación y al final descubriera que todo esto se trata de un programa de televisión, y que junto a Darwin se nieguen a seguir siendo títeres del vacío. Esto último ocasionaría que el vacío se enfureciera y al ya no tener a sus protagonistas haciendo nuevos capítulos, ya no tendría sentido seguir con la serie, por lo que destruiría todo el universo que creó. Y el cómo se resuelve esto, supongo que se responderá en la película, la cual parece ya estar confirmada para estrenarse el siguiente año. Pero una de las preguntas más interesantes es la de ¿qué papel toma Circle Guy en esto? En mi video pasado les presenté el peculiar caso de Circle Guy y de Splatty, dos personajes que fueron descartados de la serie, la cual, como ya vimos, irónicamente, es una serie llena de personajes descartados. Según la investigación que hice en tal video, comenté que probablemente el staff los pone ahí como una broma para asustar a las personas que ven los episodios pirateados. Es muy probable que estos personajes, al ser descartados, se encuentren en el vacío y de alguna forma u otra logren burlarlo para poder aparecer en la serie de vez en cuando. Al final de este video pondré todas las apariciones de Circle Guy que ustedes han logrado encontrar en los episodios y que me hicieron saber por mis redes sociales. Y la última pregunta que algunos me hicieron es, ¿hemos llegado a tener una prueba o alguna vez se ha mostrado cómo el vacío creó la serie? Y la respuesta es un probablemente. Puede que en realidad todo este tiempo y en todos los episodios siempre hemos visto cómo fue creado el universo de la caricatura. Pues si nos fijamos detenidamente en el opening de la serie, notaremos que este empieza con Gumball alternando en algunos colores. Esto podría representar al vacío escogiendo un color para el que será su protagonista. Una vez ya escogido el color, es momento de crear el mundo en el que vivirá junto a los demás personajes, y podemos ver ese momento exacto. Me refiero al momento en el que los colores y los bloques llenan el vacío blanco, y de ellos un agujero se expande para así crear la ciudad de Elmore, como si de un Big Bang se tratara. Y una vez se presentan los Watterson, podemos ver cómo la cámara se aleja y se deja apreciar que efectivamente ese mundo se trata de un portal, y el cómo los colores siguen creando nuevas cosas. Por lo que todo lo que vemos en el resto del opening es a Elmore terminando de crearse, con un montón de colores y una gran variedad de personajes. En conclusión, el vacío se trata de una especie de entidad capaz de vivir en las televisiones, y en la cual terminan todos los personajes descartados de Ben Botkelet. El vacío se aprovechó de ellos para crear una serie de televisión y en casi todos los episodios los manipula para que tengan aventuras de todo tipo y así ser exitoso su plan. Si el video ha sido de tu agrado, te agradecería enormemente que presionaras fuertemente ese botón de like y me comentaras qué te pareció todo lo que viste aquí. ¿Tienes alguna duda acerca de esta teoría? ¿Te llegó a convencer? ¿De qué crees que se trate todo esto? Me interesa demasiado saber tu opinión. Y antes de irme, te hago la cordial invitación a seguirme en Instagram, puesto que ahí estaré respondiendo todos los mensajes que me estén llegando a suscriptores. Así que si quieres charlar conmigo un buen rato, ve a seguirme en Instagram, me podrás encontrar como Joel Hernández. También te lo dejaré en la descripción, así que sin más por decir, yo he sido Heroesword y no lo olviden, sigan siendo héroes.